Demóstenes, gracias por tenernos aquí en tu hogar en esta breve conversación que tendremos sobre el panorama político de nuestro país. Y entrando inmediatamente en detalle, quisiéramos ver, ya que tú fuiste miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por mucho tiempo, queríamos saber tu opinión sobre el tema de si la fuerza del pueblo es la segunda mayoría o no lo es en la Cámara de Diputados. Bueno, ante todo, Otto, agradecerte esta invitación que me hace a compartir contigo y a través de ti a tantas personas que te siguen. Bueno, es un tema que lo tenemos y ahora con nuevos ingredientes, porque escuchamos a la senadora del PRM decir que son ellos también la segunda fuerza, y escuché también a Rogelio Henao, senador por La Vega, decir que el Partido Reformista también es la segunda fuerza. Es decir, que hay una lucha de segunda fuerza. Una lucha de segunda fuerza entre prácticamente todos los actores del Congreso Nacional, especialmente del Senado de la República, de qué se trata. Pero lo cierto es que la Constitución de la República, en su artículo 178, habla de quienes componen el Consejo Nacional de la Magistratura. Y cuando se refiere al Senado de la República, dice que lo será el presidente del Senado y, por otra parte, lo será el senador o un senador o senadora que represente una segunda mayoría. Ahora, la discusión es quién es la segunda mayoría. Yo creo que una declaración que daba el presidente del PRM, Paliza, aclaraba de que el PRM ya no es segunda fuerza, porque él decía nosotros somos la primera fuerza. Y en efecto ellos como primera fuerza decidieron que un aliado de ellos continuara siendo aliado y le dieron la presidencia del Senado, que recayó en Eduardo Frei. Ahí hay descartada una segunda fuerza. Ahí ya descartada una segunda fuerza con esta aclaración que hace el propio Paliza. El PRM es entonces la primera fuerza. Y el puesto que está disponible no es para la primera fuerza, sino para una segunda fuerza. Ahora, el PLD saca en las elecciones del 5 de julio 6 senadores y la Fuerza del Pueblo saca 6 senadores. Es decir, que en todo caso habría un empate en relación a este tema. Ahora, ¿por qué la Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza política en el Senado de la República? Porque 2 senadores del Partido de la Liberación Dominicana renunciaron y hacen causa común a partir del 16 de agosto con la Fuerza del Pueblo. Con lo que la Fuerza del Pueblo presenta ese día ante el hemiciclo del Senado de la República un listado de 8 senadores que ya conforman la bancada de la Fuerza del Pueblo. Y nosotros lo decimos de forma simple, Otto, 8 son más que 4. ¿Qué alega el PLD? Dice, bueno, nosotros elegimos 6 y son los que se eligen en el partido. Y no es así. Obviamente ellos perdieron el rumbo. En este caso es una pena. Un partido que tenía 28 senadores, con 4 senadores ahora están regateando incluso una posición que no le toca. Yo diría que una coherencia del PLD, porque hace un tiempito acá han querido retorcer la Constitución de la República, especialmente desde los gobiernos del presidente Danilo Medina, ha querido retorcer la Constitución de la República y ahora han intentado hacer lo mismo con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Las bancadas son las que cuentan para tú saber el tamaño de una bancada. La bancada de la Fuerza del Pueblo es de 8 senadores. ¿Tiene que ver con lo que se ha elegido? No. Porque hay un artículo de la Constitución de la República que dice que los legisladores no están atados a ninguna otra fuerza política que no sea al pueblo que lo eligió. Es decir, que no tienen un mandato imperativo de obedecer a un lineamiento en particular, a no ser... Son soberanos. Son soberanos, entonces al pueblo que lo eligió, número 1. Número 2, el artículo 47 de la Constitución de la República, que tiene que ver con los derechos fundamentales y el libre derecho a tú asociarte. Cada persona está libre de asociarse a donde quiera. Yo ahora soy socio de un partido, mañana puedo ser socio de otro. Yo puedo ser socio, lo vemos en los managers de los equipos, que pueden estar dirigiendo un club ahora y después otro equipo. Y los mismos peloteros. O sea, tú te asocias, tú tienes libertad de asociarte
con quien tú quieras. Eso dice la Constitución de la República. Estos dos senadores, Félix Bautista y Dionis Sánchez, decidieron asociarse con la Fuerza del Pueblo y desasociarse, desvincularse con el Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo dice la ley de partidos también, que tú inmediatamente te juramentas en otro partido sin poner ni siquiera la renuncia en el otro partido, deja de ser miembro de ese partido. Es decir, que la misma ley de partido te da esa facultad de tu poder moverte de un partido a otro. ¿Qué alega el PLD? Dice, bueno, es que hay un artículo de la Constitución de la República que dice, cuando se presentan vacantes, es al partido donde se eligió esa persona que le corresponde completar esa vacante. Y no se ha producido. Pero no se ha producido vacante, donde ellos han cometido su mayor error. No se ha producido una vacante. Una vacante se produce por 3 razones. Muerte, renuncia, o si la persona es sometida a un juicio político y es excluido del Congreso Nacional. Entonces, no ha ocurrido ninguna de esas 3 con el caso de estos 2 senadores. Es decir, que la Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza política del Senado de la República por mucho, porque el que le sigue solamente tiene 4, que es el PLD, y nosotros 8. El tema del transfugismo, ¿podría aplicársele a los dos senadores que se fueron e intentar ellos reclamar esas posiciones a partir de he oído algunas voces del PLD alegando transfugismo? Bueno, el transfugismo es moral, no legal. En la República Dominicana no existe transfugismo. De hecho, sentencias del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional descartan que eso pueda ocurrir. La figura del transfugismo nace en los regímenes parlamentarios, como el caso de España, donde son los diputados que eligen al presidente, al jefe de gobierno. En este caso, en España, el jefe de gobierno español es un diputado que se elige entre ellos. Entonces, ahí sí, si cambia la correlación de fuerza, cambia el presidente. Entonces, si un partido eligió una persona y después cambia de chaqueta, entonces eso en un régimen parlamentario no presidencialista como tenemos nosotros, tiene sus efectos. Aún así, en un régimen parlamentario como el de España, fue declarado por el Tribunal Constitucional Español inconstitucional. O sea que no existe en la legislación dominicana el transfugismo. De hecho, recuérdate que yo fui candidato a diputado por un partido y fui incluso hasta proclamado como candidato a diputado. Y después de eso renuncié y pude ser candidato a diputado de otro partido después. ¿Qué significa eso? Que la ley, en lo que respecta a la ley electoral, su artículo 134, el Tribunal Superior Electoral la declaró no conforme con la Constitución, porque la libertad de una persona participar en la vida democrática de un país y de participar con la organización que a ti te dé la gana, no puede ser vedada por ninguna otra disposición de ninguna ley. Por lo tanto, no hay forma posible de que ellos puedan alegar ni transfugismo. No existe la figura de transfugismo en la República Dominicana ni en ninguna parte del mundo. En México se estableció el transfugismo también y el Tribunal Constitucional de México lo declaró inconstitucional también. Eso no existe por eso te digo que solamente legalmente, no. Moralmente tú dices, pero mira después que ganó se fue con aquel. O sea, moralmente tú puedes cuestionarlo, pero legal ni constitucionalmente no es un argumento para ellos defenderlo. No se puede alegar nada legal. Exactamente. Entonces, a raíz de las elecciones pasadas, los resultados, el desplome del partido en ese momento de gobierno, ¿entiendes tú que es el fin del PLD a partir de los resultados que ocurrieron en el pasado proceso electoral? Yo diría que es el inicio del fin, porque todavía venimos de un partido hegemónico, 16 años gobernando de forma consecutiva, acaban de sacar un 37-38% en las elecciones pasadas. Sin embargo, su desplome se ve venir. Viene una hemorragia de esa organización política que no tendrán forma de cómo contenerla en lo inmediato, pero creo que seguirán subsistiendo en los próximos tiempos, años, como partidos políticos, pero como una fuerza en franca minoría. Es lo que se vislumbra en el caso de ese otrora Partido de la Liberación Dominicana.
¿Resultado de qué, Otto? Resultado de la mentalidad de un líder de ese partido político que quiso ensañarse con el poder, quiso no abandonar el poder nunca. Algunas personas incluso señalan que ese desplome del PLD fue porque Danilo Medina tenía problemas personales con Leonel, y para él evitar que Leonel fuera presidente, mejor prefirió destruir al PLD. Yo digo que no son esos los acontecimientos. No puede ser tan simple. No puede ser tan simple. Mira, para mí, ¿sabe qué ha ocurrido en la mentalidad del presidente Danilo Medina? Juan Bosch, en su libro sobre Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo, hace un análisis psicológico de Trujillo para saber y poder comprender su comportamiento como dictador. En el caso del presidente Danilo Medina, que solamente lo distinguían de un dictador las circunstancias, que no son las mismas, pero él quiso eternizarse en el poder. Y eso son las características de los dictadores. La época era diferente. La época era diferente, ¿verdad? Sí. Aquella era de mano dura, pero ahora él no podía hacerlo de esa manera. Sin embargo, él lo que quería no era que Leonel no llegara. Ese es un análisis psicológico mío sobre el comportamiento del presidente Danilo Medina, tomando como referencia el análisis psicológico que hace Juan Bosch de Trujillo. Él lo que quería era tener una persona que siguiera siendo presidente de la República, para él seguir siendo presidente de la República a través de esa persona. Y eso no se lo garantizaba Leonel, eso no se lo garantizaba Reinaldo Pared Pérez. Ninguno de los que eran políticos. Ninguno de los que eran políticos, sino él necesitaba una persona que él pudiera manipular, que él pudiera ponerse por encima de ella y él seguir siendo el presidente de la República a través de esa persona. Es decir, que tú estás haciendo un similar de lo que hacía Trujillo con Petán, Trujillo con Negro, Trujillo con Balaguer. Sí, exactamente. Sí, es esa ficha que Trujillo movía para que fueran presidentes de la República, pero el jefe era él. Eso quería Danilo Medina en la República Dominicana. No se le dio porque el presidente Leonel Fernández, mucha gente habla de la llamada de Pompeo, pero la verdad, Otto, es que si esta fuerza interna del Partido de la Liberación Dominicana, liderada por el presidente Leonel Fernández y los diputados y senadores de la patria que hicimos esta lucha junto con él, se pudo haber impuesto el presidente Danilo. Ahora, al generar nosotros un clima, un ambiente con toda esta marcha, toda esta movilización todos los días frente al Congreso Nacional, al presidente Danilo Medina se cegó tanto que ocupó el Congreso. Mucha gente no le ha dado la importancia que tiene este hecho. Estamos hablando que el Poder Ejecutivo, el presidente Danilo Medina, ocupó militarmente el Congreso de un país para tratar de imponer una reelección, o sea, bajo la protección de las armas, quiso imponer una reelección y lo ocupó por dentro y por fuera. O sea, nos invadieron dentro del Congreso los militares. No podíamos hacer nuestro trabajo. De hecho, dentro de las sesiones tuvimos que paralizar las sesiones porque habían militares dentro de las sesiones de la Cámara de Diputados. Son una cosa sin precedentes. Los que tengan dudas acerca de lo que es una dictadura, el presidente Danilo Medina estaba dando los mejores ejemplos desde ese punto de vista. Entonces generamos un clima en la República Dominicana. No lo generó el PRM, lo generó Leonel Fernández. Para la modificación de la Constitución de la República fue Leonel Fernández. Luego la estocada final vino con esta llamada de Pompeo al presidente Danilo, que hizo que frenara de forma definitiva esas intenciones y atentado contra la Constitución. Se puede decir que hubo varias batallas y dentro de todas las batallas entró Pompeo en una batalla final, pero hubo varios procesos de guerra política que hizo que esa llamada de Pompeo tuviera sentido y fuerza por el ambiente que ya se había generado en el país. La Fuerza del Pueblo nace en el pasado proceso electoral, va a ese proceso en condiciones de desigualdad claras y evidentes, y consiguió espacios en materia electoral, consiguió espacios, como tú mismo decías, en el Congreso y hasta en el plano municipal. ¿Tendrá la Fuerza del Pueblo la capacidad de mantener lo que tiene y de convertirse realmente ya
en una fuerza decisoria de manera electoral en los próximos procesos, que vienen? Yo creo que nosotros, entrenándonos como partido político, hemos hecho una extraordinaria labor. Fíjate, somos la segunda fuerza política en el Senado de la República, con 8 senadores, y somos la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, con 11 diputados y creciendo. En los próximos días, semanas, veremos también algunas otras personas que se incorporarán a la fuerza. ¿Habrá gente de Santiago ahí? Quizás. Nosotros los recibimos de cualquier parte del país. Pero como tú sabrás, Otto, la Fuerza del Pueblo nace después del 20 de octubre. El 20 de octubre fue el discurso del presidente Leonel Fernández del país, donde anunciaba que se iba del Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces tuvimos a partir del 20 de octubre que el Partido de los Trabajadores Dominicanos cede su plataforma política para convertirse en Fuerza del Pueblo, para cambiarse el nombre a Fuerza del Pueblo, pero era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que ocupaba el lugar número 18 en la boleta. Entonces, ¿qué pasó a partir de ese momento? Bueno, el gobierno, en su afán dictatorial de impedir que la democracia se exprese, que la gente pueda participar libremente, trataron de incidentar que el presidente Leonel Fernández pueda ser candidato. Y nos pasamos desde finales de octubre hasta enero en los tribunales. Primero diciendo que Leonel no podía ser candidato porque ya había aspirado a lo interno dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Eso tuvo que decidirlo un tribunal. Luego que la asamblea que convertía al Partido de los Trabajadores Dominicanos en Fuerza del Pueblo era ilegal. Eso también tuvo que decidirlo un tribunal. Luego tuvimos que el nombre Fuerza del Pueblo no podía ser utilizado porque ya le pertenecía a otra gente. Eso tuvo que decidirlo un tribunal. Y luego vinieron varias impugnaciones más a todo el proceso nuestro. Hasta casi finales de enero tuvimos los tribunales. Es decir, que tuvimos un partido naciendo en los tribunales. Y nacimos en medio de un proceso electoral. Un mes después venían las elecciones de febrero, que fueron también dañadas por el gobierno dominicano al intentar hacer lo mismo que en la primaria, alterar los resultados. Y así entonces la Fuerza del Pueblo tiene limitaciones en torno al tiempo, en torno a la movilidad, en recursos económicos. El propio presidente Leonel Fernández declaró a los medios de comunicación en más de una oportunidad que el gobierno había llamado a los empresarios para que se abstuvieran de dar recursos a la Fuerza del Pueblo, so pena de enviarle impuestos internos, a que le cobraran más impuestos. Si alguien me dice a mí si no son comportamientos propios de dictaduras modernas, entonces habría que explicármela de nuevo. Y aún así, entonces tenemos una participación decorosa, somos partido mayoritario, tenemos representación en el Senado y en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos. Sí, la casilla número 3 la ocupa la Fuerza del Pueblo, estamos claros. Sí, a partir de la próxima elección de la casilla número 3. Pero hay serio cuestionamiento al tema de si son partidos mayoritarios o no son partidos mayoritarios, sobre todo de quienes los adversan a la Fuerza del Pueblo. Entonces está legalmente avalado que ya la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. Sí, la ley electoral, la ley de partidos políticos lo explican bien. Algunos tienen la confusión de cuál es el lugar que tú ocupas en la boleta. Sobre eso, una sentencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Superior Administrativo fallaron y dijeron, bueno, para tú ocupar la boleta, el espacio en una boleta, tiene que ser el promedio de las elecciones municipales, presidenciales y congresionales. Ese promedio te da la ubicación que tú tienes en la boleta. Entonces, a partir de ahí, como la Fuerza del Pueblo no pudo prácticamente articular candidaturas municipales, porque nacimos todavía en enero, estábamos en los tribunales y la elección era en febrero. Entonces, han querido sumar todo eso para saber si la Fuerza del Pueblo es mayoritario o no. Pero eso no es lo que dice la ley. La ley dice que un partido se considera mayoritario de acuerdo al promedio del último proceso electoral. O sea, el promedio de votos que haya sacado, que debe ser mayor al 5% del último proceso electoral. El proceso electoral municipal fue el penúltimo.
Ese se hizo en marzo. El último fue el congresional. El último fue el congresional y el presidencial. Entonces, de ese promedio, nosotros alcanzamos más del 5% sin aliados, ¿verdad? Porque con aliados llegamos casi al 9%, porque aquí se trata de sin aliados. Sin aliados, nosotros sobrepasamos el 5% de ese último proceso electoral. Por lo tanto, no hay razón para que se esté cuestionando de que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. Demóstenes, la Fuerza del Pueblo se aboca a un proceso de organización, porque ya como tú dijiste en el proceso de la entrevista, se le hizo imposible organizarse en medio de una batalla campal, en unas elecciones, se le hizo imposible organizarse, y ha llegado el momento de que la Fuerza del Pueblo se organice. El profesor Juan Bosch formó el PLD en un momento de Guerra Fría, en un momento donde tenía al PRD por un lado, al Partido Reformista por otro, y a la izquierda por otro, también en un franco ataque. La época ha cambiado, las ideas también. La Fuerza del Pueblo tiene un gran reto de organizarse y venderle a la población y realmente ser una organización diferente, moderna. ¿Qué tiene la Fuerza del Pueblo planificado para poder llegar a esa población joven, a esa población nueva, a esa población que no cree en políticos, que no cree en política? ¿Qué está la Fuerza del Pueblo manejando para que en ese congreso pueda salir una organización que en verdad atraiga los estratos sociales de la población dominicana? Sí, es una muy buena pregunta, Otto. Tú sabes, y tú haces una referencia histórica con el caso del profesor Juan Bosch. El PLD lo creó el profesor Juan Bosch en diciembre del año 1973. Para las elecciones del 74, que era en mayo, o sea, lo formó 6 meses antes de la elección. No participó. Pero sí participó en las elecciones del 78, 4 años después, y saca un 1%. O sea, nosotros que nos constituimos en el mes prácticamente de enero, que es cuando podemos respirar, participamos por primera vez y sacamos ya cerca del 9% de los votos emitidos. Es decir, que la Fuerza del Pueblo nace con mucha esperanza y mucha fe en el porvenir y contando básicamente con que seremos parte de los aportes importantes que haremos a la democracia en la República Dominicana y al crecimiento de la economía en el país. Ahora, como hemos señalado, nacimos en medio de un proceso electoral. No pudimos ser partido político. Los equipos que se constituyeron fueron electorales, no partidarios. Entonces, a partir de la conclusión de todo este proceso eleccionario, que concluyó el 5 de julio con la elección del presidente, los diputados y senadores, entonces sí, nos hemos abocado en los actuales momentos a pensar y mirar hacia adentro para construir un partido fuerte, un partido ajustado a los nuevos tiempos, un partido que cree en la innovación, que cree en la participación de los jóvenes, que cree en la participación de las mujeres, que cree en el emprendedurismo, que sabemos que hay algunos valores fundamentales que nosotros tenemos siempre que tomar en cuenta, como son los valores de la democracia, de la participación, que tenemos que ser un partido que tiene que ser auscultado de manera libre y transparente. Entonces, con esos temas y algunos principios fundamentales, nosotros vamos a este Congreso, que ya ha sido determinado su tiempo. Va a arrancar en una fecha histórica, como fue el 6 de noviembre, para coincidirlo con la proclamación de la primera Constitución de la República Dominicana, del 6 de noviembre, y va a concluir el 27 de febrero, que celebramos el aniversario de nuestra independencia. A esos fines, la Fuerza del Pueblo ha escogido una comisión de la cual yo formo parte, que se encargará de llevar todo lo relativo a este Congreso desde el inicio a su feliz término el 27 de febrero. Entonces nos encontramos ahora, Otto, en ese momento de la elaboración de los reglamentos, de la elaboración de los diferentes instructivos para que haya un funcionamiento participativo y abierto de toda la ciudadanía. Prácticamente como Fuerza del Pueblo nosotros volveríamos a cero, a nacer de nuevo,
porque como hemos dicho, lo que teníamos antes era parte de una estructura electoral. Ahora venimos con una estructura partidaria, política, que queremos que sea limpia, que sea transparente, que tener un buen origen, y yo sé que seremos una gran alternativa, una extraordinaria opción para procesos electorales venideros, específicamente en el año 2024, sabiendo además que contamos con un gran líder como es el doctor Leonel Fernández, que está a la cabeza de esta organización política. Una gran zapata, es lo único que puede sustentar un gran edificio. Entonces, la idea sería de ustedes hacer una gran zapata, pero fuera del armazón jurídico, del armazón legal, del armazón organizativo que la Fuerza del Pueblo se va a dar. Siento, y aquí ya más que una pregunta sería una sugerencia, que hay algo de mística que es bueno que le impriman a esa organización, que se le imprima a esa organización. Es verdad que no es una época de ideas, es verdad que esta época tiene otras condiciones, pero sería bueno que algo por qué luchar le imprimieran a esa nueva organización que se forma. Va a ser un congreso sui generis también, un congreso en medio de una pandemia. Será virtual. Eso quería saber, cómo van a poder ustedes generar ese nivel de discusión, cómo van a recoger las opiniones de los sectores sociales de la República Dominicana, ¿sí? ¿Cómo lograrán hacer esto? Porque si es del pueblo, el pueblo podrá participar en la conformación de este partido político. Y por lo tanto, como es virtual, también da ciertas garantías, porque en una reunión virtual, unas personas de Dajabón, de Santiago Rodríguez, o de Samaná, o de Pedernales, puede participar sin tener que trasladarse, y con mucho más frecuencia podrá estar en los debates que se estén habilitando al respecto, y todo el mundo podrá enviar su propuesta. El que no pueda tener acceso a un turno porque sean muchas personas, podrá enviar sus propuestas, y todas serán tomadas en consideración, y luego la plenaria del Congreso determinará sobre qué líneas nosotros vamos a seguir. Pero ciertamente estamos enfocados en construir un gran partido político que se ajuste a los actuales momentos, y que la gente sepa que es un partido que está preocupado por los principales problemas del país, y que daremos la cara para encarar esas situaciones que se le presentan a los dominicanos. Tú hablabas, Otto, de algo por qué luchar, y ciertamente yo no creo en el agotamiento de las ideas ya, aunque se ha hablado mucho del fin de las ideologías. Sin embargo, creo que siempre hay que tener una razón por la cual luchar, como tú has señalado. De hecho, cuando alguien me dice a mí, ¿por qué sigo al presidente Leonel Fernández? Nosotros teníamos una causa. ¿Cuál era? La defensa de la Constitución de la República. O sea, defender esa causa nos unió como país para evitar que quienes estaban ostentando el poder en esos momentos quisieran imponerse. Entonces, esa causa nos dio razón de ser. Pero siempre vamos a tener causa. Una gente no puede agotar su causa. Un partido político no puede agotar sus causas. Las causas tienen siempre que existir. Tiene siempre que haber un motivo por el cual luchar. Y en eso nosotros estaremos desde Fuerza del Pueblo, pero que esos motivos sean loables, que sean para beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano. Es decir, que además de cabeza hay que ponerle corazón. Hay que ponerle corazón. He visto a Demóstenes Martínez en casi toda su carrera, muchas veces cerca, otras veces no tan cerca, en los diferentes procesos, y te he admirado desde que te conocí allá por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recuerdo que iba con mi madre a la UAS la primera vez que te conocí. Tú entrando y yo saliendo. Y tú saliendo, exactamente. Y eras el líder de la universidad en ese momento. Luego te vi como regidor, jugaste un papel estelar en la Sala Capitular de Santiago durante varios periodos, y seguiste del plano legislativo, donde también has jugado un papel estelar en ese sentido. Viendo a Demóstenes Martínez en proyección, ¿cómo vemos a Demóstenes Martínez en el futuro? Yo estoy siempre consciente, Otto, que el futuro se construye en el presente.
y me veo más en los actuales momentos participando de forma activa, a tiempo completo, en la construcción de esta estructura y plataforma partidaria que ha de convertirse en la fuerza del pueblo para alcanzar el poder. Me veo más en los actuales momentos incorporándome en todo este proceso, siempre identificándome con las causas nobles y justas del pueblo dominicano, y siendo un ente no pasivo en los diferentes procesos que vive el país. Luego, Ortega y Gasset decía que el hombre es ser y sus circunstancias. Las circunstancias siempre rodean a la persona, no importa para lo que tú te prepares, para tu formación, lo que tú quieras hacer. También el otro 50% lo pone en las circunstancias, y por lo tanto, para mí es importante también incidir en que las circunstancias sean favorables para nuestra organización política, que debe redundar en beneficio para la República Dominicana, que es el objetivo final. Pero no quiero hacer proyecciones con bola de cristal sobre el caso nuestro, más que verlo en un presente, trabajando duro para nuestro partido. Bueno, Demóstenes, gracias por darnos este espacio de tiempo. Me he sentido muy cómodo en esta entrevista contigo, y darte las gracias y desearte lo mejor, porque tú te has dedicado a eso, has trabajado para eso, y creo que la República Dominicana gana como un hombre como tú en la política dominicana. Gracias, Otto, a ti y a todas las personas que te siguen por esta oportunidad que me brinda de compartir contigo estas ideas. Por igual también quiero felicitarte a ti y a toda la producción de este espacio, porque de verdad que es muy atractivo. Ya lo había visto en otras entrevistas y decía por dentro, ¿cuándo será que Otto me irá a entrevistar a mí? Gracias por este momento, hermano, de verdad. Gracias. Muy bien.